Damos inicio a Platicando en Familia. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Lunes 8 de diciembre, empezamos la segunda semana del último mes del año. Qué gusto, qué agradable es poder iniciar, qué gusto es poder platicar con ustedes. Cuéntenos cómo pasaron el fin de semana, si lograron su objetivo, descansaron, convivieron, estuvieron en familia. Nosotros muy contentos, disfrutando tanto de familia como de amistades, con muchas actividades. Mario Alberto Aguilar, ¿cómo estás? Hace mucho que no compartíamos el micrófono. Bienvenido a Platicando en Familia, como cada lunes. Sí, así es. ¿Cómo Alicia, estás? hacía un buen número de lunes sí, en que no convivíamos juntos en el micrófono. ¿Cómo pasaron el fin de semana en casa? ¿Cómo estuviste? Bien, a gusto, intenso, porque estuve viajando, pero bien. Y ya listos para listos seguir. para iniciar con un tema, como ya Rosy Muñoz en la cápsula de introducción lo mencionaba. Vamos dándote te vamos dando pues los elementos para que sepas cuál es el tema que hoy platicaremos acerca de la farmacodependencia, pastillas para estar tranquilos, o también llamado, Mario Alberto, trastorno del consumo de sustancias tóxicas, trastorno de consumo de drogas, ¿no? Y de ahí hablaremos de muchas cosas. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que compartir, que retroalimentar con el resto de la audiencia, por favor no dudes en ponerte en contacto, porque como buena familia que somos, es importante compartir, es importante que nos hagas saber qué te inquieta, qué dentro de ti tienes algún familiar, alguien que no sepas cómo manejar situaciones porque están muy inquietos, a lo mejor niños, a lo mejor adolescentes o adultos, que ya estén ingiriendo algún tipo de pastillas para estar tranquilos o para poder manejar sus situaciones que no logran paso a estabilidad. Llámanos, tenemos diferentes medios de contacto. Ahora, como bien sabes, también estamos en WhatsApp, 333-822-3208. Es un mensajito sencillo desde tu celular, en donde te encuentres. Mándanos un mensaje, dinos lo que quieras compartir con nosotros. Las líneas telefónicas que son atendidas por mi compañera Charo, 3122-1190 y 3647-1883, en cabina en la ciudad de Guadalajara. Austin, Texas, quienes nos siguen en el 95.1 de FM. Qué felicidad estar también con ustedes hermanados a través de Radio Mujer Internacional, 512-215-4909. Y el chat que no falla, que aquí están nuestras amigas ya puestísimas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? www.radiomujer.com.mx, sala de Platicando en Familia. Y ahí intégrate, somos un grupo de amigas padrísimo que compartimos nuestra experiencia en base al tema y lo llevamos a la práctica. Nos hemos hecho grandes amigas. Mario Alberto, este tema que genera tantas dudas, que genera tantas inquietudes, sobre todo a madres de familia, a hombres y mujeres que por alguna causa llegan a consumir sustancias, pues genera muchas dudas, muchas inquietudes. Estamos ante mucho desconocimiento y mucha desinformación. Sí, genera también pues muchos problemas. Muchos Alicia. problemas, así es. Sí, es un problema de salud pública. Hoy en día se empieza a ingerir alcohol a más temprana edad. Sí. Desafortunadamente se abusa de algunas sustancias médicas. Desafortunadamente también pues el aumento en mujeres, sí, del índice de alcoholismo, pues es importante señalarlo, ha aumentado en forma pues aritmética. Sí. Y bueno, es un problema social y también tiene sus bemoles sociopolíticos y socioeconómicos. Estaremos hablando aquí de los puntos de salud pública y de los puntos de salud familiar, en donde, y de salud individual, en donde, bueno, estaremos tocando qué pasa, por qué las personas empiezan a usar empiezan a usar drogas hasta el punto de que se les hace adicción, desarrollan adicción. Ya Rosy nos decía en la cápsula que el ser humano desde tiempos inmemoriales muy remotos, sí, ha tenido la necesidad de utilizar sustancias que le produzcan algún efecto diferente, con motivos religiosos en nuestros ancestros, con motivos festivos también. Todavía está esta procesión del peyote, Alicia, que se hace de los coras de Nayarit a Real de 14 en San Luis Potosí. Bueno, es toda una tradición, sí, es un ritual que
tiene todo un contexto pues de respeto, sí, y que no significa, y esto es el punto en donde tendremos que estar aquí haciendo los subrayados, esos matices en donde con un sentido religioso, los que han preservado hasta nuestros días, o con un sentido medicamentoso, de repente se pasa al otro, que es la búsqueda de las sustancias que producen alteración en el cerebro, y que de repente el cerebro empieza a necesitarlas, y que de repente la persona empieza a buscarlas compulsivamente, y entonces aparece el fenómeno socio de salud pública, de salud familiar, social, en donde hay abuso y luego dependencia de las drogas. Podemos decir que las drogas son drogas son todas las sustancias ajenas al organismo que entran y que el organismo no necesita de ellas. Eso es muy importante porque algunas personas dicen, bueno, yo nomás drogas uso las medicinas que me receta el doctor. Si queremos ser muy estrictos, los medicamentos también son drogas, sí, pero son drogas si la definición, y esta es la definición médica, droga es toda sustancia ajena al organismo que entra. Ajena quiere decir que no comparte similitud bioquímica. Un taco de carnitas, pues es un taco muy sabroso y que además comparte todos los nutrientes como nosotros. Estamos comiendo carne, estamos comiendo proteínas, estamos comiendo, es decir, las drogas, los medicamentos son sustancias que no comparten similitud bioquímica con el ser humano. Sí, no son compatibles. Sí son compatibles, Alicia, pero son ajenas, son extrañas porque no las tenemos de entrada. Pero los medicamentos corrigen una disfunción, una desregulación o curan una enfermedad. Ya. Esas son las drogas farmacológicas, que son sanas, son extrañas al organismo, pero que vienen a reconstruir al organismo porque se enfermó y le devuelven la salud. Hacer funcional lo que dejó de ser funcional. Y las otras drogas, como el alcohol, como la cocaína, como la marihuana, como el hashish, como los anfetaminas, son sustancias también ajenas al organismo, pero que no se necesitan para nada. La realidad es que el organismo no necesita de estas sustancias para que podamos funcionar. Algunas personas dicen que por tranquilidad, bueno, no necesitamos drogas para ponernos tranquilos. Lo que pasa es que no encontramos el camino. Algunos otros dicen para estimularse. Bueno, lo que pasa es que no encontramos el camino para la estimulación adecuada, sana y funcional. Tenemos un gran aparato que se llama, un gran órgano que se llama el lóbulo frontal, que es un órgano evolutivo, en la parte frontal del cerebro, que es el resultado de la evolución y que es lo que nos permite poder disfrutar, poder sentirnos contentos, poder sentirnos en el placer de la vida sin necesidad de ninguna sustancia extraña. Entonces, las drogas como sustancias ajenas al organismo y que vienen a lastimar la función normal del cerebro, es a lo que se le llaman las drogas y de las cuales luego viene la enfermedad por el abuso de ellas, que es la adicción. Muy interesante tema, te invitamos a que te quedes al segundo bloque. Por lo pronto vamos a una pausa, no tardamos. Estás en Platicando en Familia de Radio. Estamos al aire, regresamos al segundo segmento de Platicando en Familia. Hoy es lunes en donde los temas que tratamos los vemos desde el enfoque del médico psiquiatra. El doctor Mario Alberto Aguilar es mi compañero de micrófono cada lunes y tratamos los temas de tu interés vistos desde la psiquiatría. Hoy hablamos acerca de la farmacodependencia, de este trastorno del consumo de drogas, trastorno de consumos tóxicos. Y antes de irnos a la pausa, Mario Alberto, hablabas de algo muy importante. Nos decías acerca de este consumo de drogas, y nos hacías la aclaración, como la cocaína, como el hashish, como las anfetaminas, etcétera, etcétera, que realmente el cuerpo no lo necesita.
Sí, no necesitamos de estas sustancias. ¿El alcohol? Sí, no lo necesitamos, Alicia. La realidad es que la capacidad de disfrutar y la capacidad de sentir placer no tiene nada que ver con las drogas ni con el alcohol. Digo, sabemos de los altos índices de consumo de alcohol, pero no se necesita. Tenemos alguna fiesta todavía. Bueno, aquí en nuestro país, Alicia, ¿cuál será la única fiesta en la que no se consume alcohol? La que yo recuerdo y todavía, bueno, y que nos hablen para corregirnos si es que así es, todavía las primeras comuniones. No, Mario en Alberto, donde ni los bautizos ya. No, ya los bautizos ya no. Yo todavía recuerdo algunas primeras comuniones en donde a las 8 de la mañana se hace el ritual de la primera comunión, a las 10 se está desayunando. Chocolatito caliente y tamalitos. Y a la 1, 12 se están yendo las personas. Sí, no. Y si todavía es que hay algunas primeras comuniones sin alcohol, pues lo que podemos ver es que las personas están platicando y echando chistes colorados y todo, y no hay alcohol. Pero todavía más claro es en el recreo. Podemos pasar a la hora de los recreos de la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y bueno, están los muchachos riéndose, disfrutando, platicando chistes colorados, y no están tomando alcohol, ni en teoría y en general tampoco están usando drogas. Tenemos una gran capacidad para la diversión, pero desafortunadamente sí, en el camino se cruzan las sustancias que tienen diferentes acciones. Hay sustancias que son estimulantes, como por ejemplo la cocaína, básicamente la cocaína, y los metilfenidatos, las anfetaminas y las dextroanfetaminas. Tenemos sustancias que son tranquilizantes, como el gran número de los benzodiazepinas, como el número de los barbitúricos y como algunos anestésicos. Tenemos el grupo de las sustancias alucinógenas, como el LSD, por ejemplo, los hongos, que son sustancias. La yasca es una droga, es una hierba que viene de Brasil, sí. Y que pues parece que está llegando mucho entre los jóvenes. Bueno, son sustancias alucinógenas. Entonces tenemos sustancias estimulantes, sustancias entre comillas tranquilizadoras y sustancias alucinógenas. Bien, ¿por qué las personas empiezan a utilizar eso? A ver, ¿cuál es el origen? ¿Qué hace que una persona empiece a...? Bueno, así muy claro y muy directo, Alicia, porque bueno, tenemos que señalarlo así, como nos dice Rosy en la cápsula, es un problema de múltiples aristas, claro. Sí, pero el primero y el básico es el sentido de ausencia de tranquilidad. Y bueno, tenemos que remitirnos a nuestros autores de la línea psicoanalítica. Michael Balint, uno de los autores, pues fundamentales para el psicoanálisis, tanto freudiano como luego el psicoanálisis relacional, la nueva modalidad de psicoanálisis. Michael Balint nos dice que tenemos una gran necesidad de estar cercanos. La necesidad de estar cercanos a la mamá, la necesidad de sentirnos con un objeto cercano que nos dé seguridad básica. El proceso del desarrollo humano necesita de que en esos primeros 12 meses de la vida haya la constancia básica de este ser, pues que finalmente le dio la vida a esta persona que es la mamá. Bueno, si se cuenta con un papá, fabuloso, pero sabemos pues de que muchos hombres le sacatean al paternaje, se pelan cuando la novia está embarazada, o en las familias son padres distantes o padres periféricos. Lamentable, eso es terrible. Si a esto le unamos que ahora una mamá desafortunadamente no puede darle un sentido de seguridad y de cercanía en los primeros 12 meses de la vida, vamos a ponerlo haciéndose unos 3 años de la vida. Entonces se va conformando un espacio de estrés, un espacio de intranquilidad o un espacio de inseguridad básica. Necesitamos los humanos
tener una sensación de paz interior. Y así se llama la seguridad básica. Cuando esto no se logra en los espacios de los primeros meses de la vida, cuando la mamá, desafortunadamente, sí, cuando la mamá está desesperada, cuando el papá está desesperado o ausente, entonces en el espacio interior del niño se va gestando una ausencia de tranquilidad y se va gestando una ausencia de gratuidad y de tranquilidad. Al mismo tiempo se están detonando mecanismos estresogénicos. Es decir, la persona está sufriendo. El estrés no es otra cosa que sufrir la inseguridad, sufrir la fantasía o la realidad de que mamá y papá se van a alejar y se va a quedar en los primeros 3 años de la vida. Necesitamos tener la seguridad de que mamá y papá nos aman, no se van a ir nunca, y de que si nos regañan no es por cualquier cosa. Claro. No es por cualquier cosa, porque si fuera por cualquier cosa, la traducción que tiene el bebé de 1 a 3 años desde que nace es porque no me quiere. Entonces, ese elemento de inseguridad y esta falta de... fíjate, me viene el nombre, ¿no? Esta falta de sensación de que yo soy amado, nada más porque sí, deja una sensación de intranquilidad, que cuando se llega a los 4, a los 5 años y se empieza a ir a la escuela, se llega con ese motorcito prendido de inseguridad, con la ausencia también de la tranquilidad y con la ausencia de la gratuidad. Son los niños, empiezan a ser peleoneros, empiezan a ser niños que son inquietos, empiezan a ser niños que no pueden poner atención, y son los niños que empiezan a ser regañados. O sea, veamos cómo se empieza a hacer un biofeedback negativo o una hélice, una escalera helicoidal en un sentido negativo. A los 10 años, hoy en día, lamentablemente en cualquier parte del planeta, a los 10 años ya les están ofreciendo drogas a los niños, sí, y a las niñas. Si no es que es antes. ¿Y por qué un niño lo prueba? Este sería el primer paso del abuso, el uso de las sustancias, la parte experimental. Y bueno, nos podemos imaginar a un niño y a una niña que en su casa hay conflicto, que mamá y papá se la pasan peleando, o que mamá y papá, o mamá o papá abusa del alcohol o abusa de alguna sustancia, o que hay una situación realmente de conflicto, una familia disfuncional. Entonces, este niño y esta niña que entre 8 y 10 años les empiezan a ofrecer la droga, cualquiera de las drogas, generalmente son estimulantes, pueden ser benzodiazepinas o pueden ser anfetaminas, y son estimulantes, y entonces se la toman, y la primera sensación es la sensación de gratuidad. Si normalmente yo estoy sufriendo y cuando llego a la casa son los gritos y son los pleitos y son los conflictos, y de repente este espacio me permite tranquilidad, el niño no lo entiende, pero entonces empieza a forjarse un camino que a la larga resulta destructivo. Mario Alberto, qué interesante. Te invitamos, querida audiencia, que te quedes. El tercer bloque le vamos a dar continuidad al tema. Vamos a una pausa. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Estamos exactamente a la mitad del programa Platicando en Familia. Hoy es lunes 8 de diciembre. Le damos la bienvenida a la segunda semana del último mes del año, Mario Alberto Aguilar, con un tema que es importante tocarlo ahora y siempre. Pero en este momento es como que hay incremento de consumo de sustancias por diferentes causas. Sí, Alicia, hoy se cataloga desde el punto de vista epidemiológico como una enfermedad dual. Enfermedad dual, es decir, los trastornos por adicción, por abuso de sustancias, se catalogan en el contexto de las enfermedades duales. ¿Esto qué quiere decir? Enfermedad dual quiere decir que se tienen así de elemental, 2 enfermedades. La segunda es abuso de sustancias, pero siempre que hay alguien que abusa de sustancias,
Los datos estadísticos nos muestran que un porcentaje importante, un 40% de personas con abuso de sustancias es que tienen un trastorno por déficit de atención en la modalidad hiperactivo o en la modalidad impulsivo que no fue diagnosticado. Otro 40%, 30-40%, nos habla de que es alguien que tiene o depresión o trastorno por ansiedad no diagnosticado. Y el otro porcentaje, 40-40-80, el otro porcentaje son personas que tienen lo que en la terminología médica psiquiátrica se llama distimia. Distimia quiere decir una depresión no evidente, quiere decir una depresión no manifiesta, la persona no está llorando, no está diciendo que se quiere morir, pero es una persona que todo lo ve gris. La distimia es una enfermedad depresiva, es una modalidad de depresión, pero subclínica. Subclínica quiere decir así, pues tan escondida que la misma persona lo sabe, pero son los pesimistas, los negativos, los contreritas, los que para todo piensan que van a salir mal las cosas. Sí. Generalmente son gruñones, refunfuñones y ven la vida de color oscuro o grisón. Bueno, esto sería el porcentaje, el 100% de personas, es decir, todas las personas que tienen el trastorno por abuso de sustancias o trastornos adictivos, primero tuvieron una enfermedad de estas, que no se les diagnosticó, que viene de la estructuración disfuncional de la familia, sí, y que luego cuando llegaban, decíamos, a los 8, a los 10 años, a los 12, les ofrecen droga, y entonces esa sensación nueva de un placer y de una tranquilidad o de un estímulo que puede dar cualquiera de las sustancias que les acercan, empiezan en en esas personitas que de repente, pues todos los humanos estamos necesitados de sentir bonito, si lo queremos poner así, y sentir bonito significa llegar a una casa, un niño de 8 años tranquilo, con una mamá tranquila, con un papá tranquilo, en un ambiente tranquilo. Pero si llega a los 8 de la casa, se tiene 8 años y toda la vida ha sido de gritos, de sombrerazos, de disfuncionalidad, de lucha por el poder entre el padre y la madre, de jerarquías malas entendidas, de una rivalidad entre los hermanos en donde el que tiene más saliva come más pinole. Entonces, estamos hablando de ambientes facilitadores, ambientes de riesgo para que se caiga en adicciones. Y entonces aparece la droga, y entonces de ser primero algo experimental, luego se empieza a hacer algo de uso regular, sería la segunda categoría de trastorno por adicción. Luego después, en la secundaria o en la preparatoria, ya a esa edad se empiezan a tener serios problemas escolares, pero ya empieza a haber una preocupación por la búsqueda de la droga, hasta que luego después la persona se hace un consumidor habitual. Y cuando se hace un consumidor habitual, pues ya estamos hablando pues de esto que vemos, de conductas impulsivas, conductas agresivas, en donde la persona puede obviamente delinquir. Muchos, desafortunadamente, de los narcomenudistas, pues son personas que iniciaron primero experimentando, luego buscándola y después necesitándola, al grado de que se convierten luego en proveedores, sí, porque la ganancia de ellos, sí, es entonces la droga. Mario Alberto, ¿cuál es este ciclo? En que ya nos indujiste, ya nos dijiste, nos orientaste cuál es el inicio, por qué se empieza a consumir, cuáles son estas bases. Pero ¿qué pasa cuando la pruebas y entonces después tienes una reacción? Pero luego viene como cuando en el alcohol, ¿no? Esta cruda, en donde hay una mala sensación corporal, biológica, emocional, pero entonces después otra vez vuelves a tener esta necesidad de consumirla y otra vez viene este deterioro. Sí. ¿Existe este ciclo que sí, menciona? De hecho se lastima el sistema homeostático. Ajá. Homeostático quiere decir el sistema de equilibrio de la función cerebral. Homeostasis es equilibrio. Sí. Se rompe el equilibrio bioquímico del sistema cerebral
y se altera la producción de la sustancia, una sustancia básica, que es la que nos produce la sensación de gratuidad y de placer, que se llama dopamina, Sí. y que en interjuego con otras dos sustancias que se llama glutamato, ácido gamma aminobutírico, así se llaman estas tres sustancias, pero ese eje, glutamato, gamma aminobutírico, dopamina, son sustancias que son las que nos permiten, si oímos un chiste, reírnos, si vemos una situación dolorosa, tal vez hasta llorar, si nos acordamos del abuelo que se enfermó y murió y fue alguien significativo, nos da melancolía. Bueno, ese ejercicio se da por estos juegos de bioquímica. Pero cuando venimos de una familia desafortunadamente no funcional o disfuncional, o en donde hubo abuso psicológico, sexual o físico, pues se queda con una vivencia, de entrada, de angustia, segundo, de lastimadura en la autoestima, tercero, de una inseguridad básica. Y entonces las sustancias aparentan entonces, el eje del que estoy hablando, dopamina, GABA, gamma aminobutírico y glutamato, no se regulan adecuadamente. La persona no disfruta la vida. Y entonces entran estas sustancias, y entonces estas sustancias parecieran como que entonces son las que producen tranquilidad o estímulo o la vivencia de placer. Entonces el cerebro empieza, se llaman receptores opiáceos. Estos receptores empiezan se les empieza a pegar la sustancia, y entonces pareciera que con esto se hace el reequilibrio, pero se lastima el cerebro, y entonces el cerebro poco a poco va empezando a necesitar funcionar. Esa es la dependencia química, empieza a necesitar funcionar solamente bajo la presencia de esas sustancias. Entonces viene la dependencia química, cuando se hizo la dependencia psicológica, y entonces se empieza a utilizar la búsqueda, las personas empiezan a utilizar cada vez más las drogas, cada vez más la sustancia, porque el cerebro, lamentablemente para las personas que usan drogas, empieza a haber tolerancia. Tolerancia quiere decir el cerebro se acostumbra a funcionar solamente bajo estas sustancias, pero lo van destruyendo. Llega un momento, y estos son los accidentes, desde las personas que no conocemos hasta las personas muy famosas que han tenido accidentes por un abuso, por un exceso de drogas, porque el cerebro desafortunadamente sigue pidiendo más, hasta que la dosis que se le va dando más y más llega a un momento en que se convierte en una dosis letal para el sistema cardiovascular, y entonces parálisis de la respiración y parálisis cardíaca. Y entonces las personas buscan, porque el cerebro les pide cada vez más dosis para lograr tener estos efectos pues que buscan en las efectos que buscan en las drogas, que es un efecto de sensación de placer, sensación de huida, sensación de calma, sensación de sentir que no importa lo que estén viviendo, porque estuvieron viviendo sufrimiento en la vida infantil, y entonces en ese sentido se llega a abusar tanto que luego las dosis se convierten en letales, y es cuando se produce la muerte. Y son sensaciones de placer momentáneas. Fugaces, momentáneas y dañinas, Alicia. Con eso nos quedamos, vamos a la última pausa para regresar al último bloque de Platicando en Familia. Quédate, el programa está muy interesante. Estamos de vuelta en Platicando en Familia después de la pausa. Regresamos con tus llamadas y tus comentarios. Gracias por hacerte presente. Espero que estemos todos tomando nota acerca del origen de la farmacodependencia o trastorno del consumo de drogas. Tenemos llamadas anónimas. A ver, Mario Alberto, muy interesante. Cuando una persona ya es adicta a varias drogas, ¿se puede hacer algo? ¿Puede tomar algún medicamento para ayudar a esta persona? Si hablamos, Alicia, que el origen de esto está en la familia, hoy en día la Organización Mundial de la Salud nos dice: el tratamiento para las personas que sufren
desafortunadamente de un trastorno de enfermedad dual, es decir, una adicción más alguna de las enfermedades que señalé y que no estén diagnosticadas, necesita ir el paciente y la familia. Y es el tratamiento para el paciente y para toda la familia. Terapia familiar, terapia individual, terapia de apoyo y terapia informativa, cognitivo-conductual de información y abstinencia completa. Si la persona con abuso de cualquiera de las sustancias está en el cuarto periodo, que es en la compulsión, la búsqueda compulsiva, se tiene que internar por lo menos 3 meses para que pueda, en un tratamiento bien llevado, en donde hay medicamentos, medicamentos psiquiátricos, porque se va a tratar la enfermedad de fondo, se va a tratar la abstinencia por la suspensión de las sustancias que esté utilizando, se le va a dar terapia ocupacional, se le debe dar terapia individual, se le va a dar terapia grupal y a la familia se le va a dar terapia familiar. Tiene que ser todos, Alicia. Ese es uno de los graves problemas de salud pública, en donde la familia no va, es doloroso, es muy doloroso. Uno cita a los familiares y no van. Que venga tu papá, que venga tu mamá, que vengan tus hermanos y no van. Además es la no aceptación, la negación permanente, Mario Alberto. Mira, si queremos ser muy... De verdad. Podemos ser muy, muy, muy claros, Alicia, porque es exactamente la expulsión que hace la familia de la persona con el que abusa de sustancias. Y entonces, esto se dio no en este momento en que para la semana del día 8 de mayo tiene cita y se le pide a la familia, no. Y el muchacho tiene 22 años, no, es desde hace 22 años que se dio todo esto. Por eso, si la familia logra tener conciencia, si de veras se dan cuenta del sufrimiento y si la persona que abusa de sustancias se da cuenta del sufrimiento, se necesita el compromiso claro, directo y con todos, para que todos reciban información. Y con los amigos también, se cita a los amigos, porque son los amigos cercanos, esos amigos íntimos que son los que también le hablan de cerca a la persona y se trabaja con ellos. Sí, porque también se cae en un aspecto, no nada más del consumo de drogas, sino también se vuelven mitómanos, empiezan a dejar las verdaderas amistades por amistades compatibles a su estado actual, empiezan a tener relaciones peligrosas, empiezan a hacer muchas cosas que ponen en riesgo no nada más su vida permanentemente, sino el entorno laboral, familiar, etcétera, escolar, ¿no? Escolar, etcétera. Mucha deserción en todos los aspectos. Anónima, tiene 50 años, estoy tomando citalopram desde hace 2 años. Me lo dio el psiquiatra para la ansiedad. ¿Por cuánto tiempo se tiene que tomar? Y continúa, me dieron para la ansiedad y porque al tratar de dormir me daban como flashazos. Sí. El citalopram es un antidepresivo de la familia de los inhibidores de recaptura de serotonina. En términos generales está bien indicado si es que usted tiene ansiedad y se le debe de estar resolviendo el problema porque es un buen medicamento y que está diseñado para trastorno depresivo y para trastorno por ansiedad. Sí, me dice que se lo dieron para la ansiedad y para poder dormir. Aquí no le entiendo, Alicia, y dice... Porque le daban como flashazos. Porque al tratar de dormir le daban flashazos. Entonces supongo porque le daban, si nos dice que le daban, quiere decir que se le resolvió el problema. Déjeme decirle, Anónima de 50 años, si usted si es el primer momento, el evento ansioso, depresivo ansioso, usted tiene un síndrome depresivo ansioso, si es el primer momento en la vida que tiene esto, debe de tomar su medicamento citalopram 1 año. Si es el segundo, en el segundo periodo depresivo ansioso que tiene, usted debe tomar el medicamento 5 años. Déjeme decirle, Anónima, gracias porque nos habla, si usted tiene más de 3 eventos, tiene que tomar el citalopram toda la vida. Hoy sabemos que la enfermedad ansiosa y la enfermedad depresiva, después de 3 eventos o ataques ansiosos depresivos, hay una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro que ya no se alcanza a volver a producir después de 3 ataques de depresión o ansiedad si no es bajo la
presencia de un buen antidepresivo. Citalopram es un buen antidepresivo. Si usted se siente bien, síguelo tomando. Si es más de 3 periodos el que ha tenido, pues síguelo tomando toda la vida. No le va a pasar nada. Esas son de las sustancias que ayudan a la reconstrucción bioquímica de la estructura cerebral que nos permiten las emociones, que se llama el hipocampo. Y que siga bajo la supervisión de su médico psiquiatra. Y que siga bajo la supervisión de su médico psiquiatra por lo menos 2 veces al año. Y con eso usted va a estar del otro lado, pudiendo tener una vida perfectamente sus actividades funcional. Recreativas, su deporte, su caminata, disfrutar la vida. Claro, su lectura, a sabiendas de que uno tiene ya un trastorno, un padecimiento, algunas crisis repetitivas y constantes, a sabiendas de ello, procurarse un poquito más, saber qué es lo que te va a alentar en la vida, darte gustos que te hagan detonar, ¿no? Esa alegría, esos aspectos positivos. Acabas de decir algo también, Alicia, que es muy importante. Que haga ejercicio, es muy importante. Que no se desvele, es muy importante. Que coma a sus horas, es muy importante. Hoy nuestros estudios, los que nos llegan de los investigadores, han encontrado una relación directa entre el ejercicio. Lo sabíamos en términos de salud general, pero hoy los estudios lo demuestran. Si hacemos ejercicio, automáticamente estas sustancias que señalaba hace rato, la dopamina se incrementa y nos sentimos con la gratuidad y el sentido de realización. Entonces hay que hacer ejercicio también. Anónima, tengo un sobrino de 22 años de edad y es adicto. La familia no va a terapia. ¿Puede dar sus teléfonos, doctor Mario Alberto Aguilar? Sí, cómo no, con mucho gusto. Lamentablemente es un caso difícil. Pero se necesita pues la participación de todos. Bueno, mis teléfonos, Alicia, pues aprovecho y los doy. Sí, por favor, Mario Alberto. 3615-7997 y 3615-7998. En un momento más lo vuelves a repetir, Mario Alberto. Este es un problema de más familias de las que uno se puede imaginar. Sí, Alicia, y es un problema muy presente. Es un problema ya de salud pública. En este momento, Mario Alberto, en el que estamos dando un cambio los mexicanos, es importante que lo consideremos como solicitar, hablar, requerir, pedir políticas públicas que ya integren estos temas y den soluciones. Y que se dediquen recursos económicos para los sistemas de salud, porque definitivamente un elemento importante, fíjate Alicia, un elemento importante que debiera de tener los elementos de recursos económicos es que se les apoye a las madres solteras. Hacer un censo de madres solteras es fácil. En los hospitales públicos y privados se llega se pueden registrar las madres solteras y que se les dé un apoyo psicológico de seguimiento, que se les dé un apoyo psicoterapéutico de seguimiento, de información para la relación madre-hijo y con un apoyo de trabajo social en donde se les esté orientando para ayudarles a las madres solteras y a las familias que tienen que trabajar ambos. Y incidir en eso es estar previniendo el futuro para que estos bebecitos que están haciendo no vayan a ser víctimas de las drogas. Estamos en una crisis, momento de cambio, momento de oportunidad, momento de hablar, momento de pedir, momento de estructurar lo que queremos en la actualidad. Sí. Es importante que lo manifestemos de tal manera, ahora que vienen las elecciones intermedias y anexas, bueno, vamos platicando, ¿no? Todas las personas, toda la comunidad, pongámonos de acuerdo. Este tema es muy importante y es más, puede ser los recursos muchos, pero es más barato prevenir que estar resolviendo problemas. La medicina en psiquiatría también es preventiva y con buenos resultados. Mario Alberto, muchas gracias por tu presencia. Nuevamente repítenos tus teléfonos, estamos a segundos por irnos. 3615-7997 y 3615-7998. Muchas gracias, querido Mario Alberto. Nos vemos el próximo lunes. A continuación, en Casa con Leti, mañana martes de Derecho Familiar. Qué gusto haber compartido contigo la repetición del programa 11 de la noche, o si no, por nuestro canal de YouTube. Hasta mañana, que tengas una tarde muy bonita.